En el capítulo anterior. Yo voy a contribuir a una mejor República Dominicana. Yo voy a contribuir a un país más sano. Cuando tú vas en la calle, tú te das cuenta cómo la gente refleja lo que tiene en el corazón. Porque esa misma locura en el tránsito, lo que está mostrando es la ansiedad con la que vive la gente. En algún momento estaremos esperando que el Señor vuelva, pero esos niños creciendo bajo un dogma, bajo este plan que se ha, bajo esta agenda que existe, de lo que uno escucha ya que está pasando en los colegios, entonces uno ve que esa es la formación que vamos a vivir. Si yo critico al otro, si yo vivo hablando del otro, pues mire, si hablo del otro, pero voy a hablar bien. Si pongo mi oído para el chisme, no, mire, yo me voy a negar a que otro venga, como le dije yo a una persona una vez. Si alguien siente una animadversión por una persona y viene a contaminar tu ser con eso, usted no tiene que escuchar eso. Entonces, mire, por favor, vamos a cambiar el tema. O sea, que si usted ve que es una conversación negativa, el punto es, cuídese. Vea su vida como un jardín. Yo recuerdo una palabra que Dios me dio en mis años mozos en el Señor. El Señor, queriendo cambiar mi vida, me decía, no traigáis a la memoria las cosas antiguas, no os acordéis de las cosas pasadas. Yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz, yo voy a convertir tu vida en paraíso, en un huerto de riego. Eso Dios quiere, convertir tu vida en un huerto de riego, en un paraíso, así está escrito. Llevarte a verdes pastos, sacarte de esos conflictos, pero tienes que tomar una decisión, decir, mi vida tiene que cambiar. Comience a leer, busque una iglesia, ore, lea un libro positivo. Hay gente que, se presentó una situación y fuimos a resolver un conflicto que tenía una persona. Y ahí yo conocí a alguien y yo le dije a esa persona, yo quiero ser amigo tuyo. Porque yo vi algo tan interesante y ya yo me he reunido 3 veces. Si usted ve una persona que puede aportarle, dígale, mira, yo quiero ser amigo tuyo. A la pastora Marlene el día pasado, bueno, estábamos conversando. Yo le digo, wow, yo siento que voy a aprender muchas cosas con usted. Y el pastor David, voy a aprender. O sea, abra su mente a aprender, a conocer, a crecer. Y ahí vamos a ir mejorando este país, porque la manera en que usted decide ser mejor persona, en la manera en que usted decide amar, servir, ser una fuente de bien, construir, no dañar, es tu decisión propia. O sea, a veces estamos viendo el problema en los 10 millones. El problema soy yo. Yo tengo que traer el foco a mí y decir, yo voy a mejorar, yo voy a cambiar. Mi vida va a ser transformada. Y Daniel, pastor Daniel, ¿qué tengo que hacer? Comience a leer la palabra. Aprenda a seleccionar amigos. Hay personas que uno tiene que alejarse un poquito porque te dañan. Y hay otros que usted tiene que acercarse más. Y siempre en la vida hay gente que te van a ayudar a ti a crecer y usted va a ayudar a otros a crecer. Hay personas que me ayudan a mí a crecer y hay otras personas que yo los ayudo a ellos a crecer. Sí. Y pienso también, pastor, que es indispensable que si está en la voluntad del Señor, que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a Yeshua o Jesús. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza y tengo que cambiar y tengo que ser diferente. ¿Y qué resulta? Que por nuestra propia fuerza, quizás lo logremos un día, lo logremos 2, pero a la postre vamos a volver atrás, vamos a volver a ser quienes fuimos. La idea es que nuestra mente sea transformada, como dice el pastor, y que lo hagamos porque el Señor vino a nuestras vidas, porque le digamos, yo te rindo mi mente, yo te rindo mi corazón, yo te rindo mi vida, yo no puedo sola, yo no puedo solo, toma mi vida en tus manos, Yeshua, y haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y esa simple declaración desde lo más profundo de nuestro corazón, y decirle, yo sé que tú eres mi Señor, que tú eres el único que me salva, el único que me sacas de esta situación, que tú eres el único que me puede cambiar la mente. Entonces ahí el Señor va a actuar a nuestro favor, nos va a dar su poder para poder lograr lo que hasta hoy no hemos logrado. Porque cuando Él viene, de verdad empieza a hacer una transformación, nosotros no hacemos nada.
en un inicio, en primera instancia, sino que Él viene a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas y empieza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. Todas las cosas empiezan a cambiar y es como si viéramos yo me acuerdo cuando el Señor me llamó, que yo salí y yo veía los árboles más verdes, el sol más brillante, era como que todo wow, como si nosotros pudiésemos ver a través de los ojos del Señor. Porque cuando Él viene a cambiar, Él viene en su amor eterno a transformar nuestros corazones para que podamos ser diferentes y realmente podamos hacer las cosas distintas, que nos duela nuestra Así República es. Dominicana. Así es. Cuando usted hablaba, pastora, me llega a la mente un pasaje que ministra mucho mi vida, que se trata del libro de Nehemías. Y Nehemías estaba en una posición, en un tiempo, donde le era muy cómodo ver la ciudad, los muros caídos y destruidos y no hacer nada. Porque la posición que él tenía como siervo de un rey era cómoda, tenía todo lo que necesitaba, vivía en un palacio, etcétera y demás. Pero él no fue apático, sino que en su corazón estaba el querer hacer algo, el querer poner la mano en el arado, el querer servir, el querer reconstruir Excelente. el pueblo de Dios. Pero lo que más me sorprende, me ministra mucho, es que él pudo haber dicho desde el día 1, voy a contar con los recursos del rey, porque recursos había, infinitos, pero lo primero que hizo fue buscar de Dios. Así es. Orar, ayunar, esperar un tiempo, recibir un plan, como hablamos ahora, tener un plan y ponerlo por obra. Así es. Y no ser apático, uy, mira los muros destruidos, mira el templo, mira la ciudad, uf, no vale la pena hacer eso. Porque total el pueblo falla, porque total el pueblo va a pecar, porque total ellos no van a cambiar de corazón, pero él sabía que la esperanza venía de una fuente que es inagotable. Excelente. Que mientras Dios sea el Dios de Israel, había esperanza para el pueblo. Y fíjate cómo se rindió delante de Dios y Dios le dio las herramientas para hacerlo. Y se puso la mano a la obra. Y se puso a ello. Pudo decidir no hacer nada y dejarlo así. Y él y su familia estar bien. Pero le dolió tanto que puso en riesgo incluso su posición como siervo del rey para ir a ayudar a su pueblo. Que así sea también con nosotros. Ver el país y dejarlo como si nada no debería ser lo que esté en nuestro corazón. Porque eso habla mucho, como usted decía, pastor y pastora, de lo que hay en nosotros mismos. Claro. Apatía. Eso de verdad hay en un hombre y una mujer de Dios. O sea, que no le importa su pueblo, la tierra donde Dios decidió ponernos. No, que no sea así con nosotros, sino que confiemos en que Dios tiene poder para transformar la República Dominicana. Y tú sabes que a través de ese ejemplo escritural tú traes al contexto de cómo nosotros levantamos las murallas, porque en aquel tiempo era literal, las murallas estaban destruidas y tenían que ser reconstruidas. Pero en nuestro caso, levantamos murallas alrededor de nuestra nación, restauramos la muralla de nuestra nación a través de nuestra intercesión, de nuestra oración a favor de los gobernantes, a favor de todos los dominicanos. Debe ser una oración constante. Como nos dice la palabra, la paz del lugar donde el Señor nos ha establecido es nuestra paz. Entonces tenemos que tener claro que para nosotros tener paz, la nación tiene que tenerla. Y la única manera es que nosotros estemos orando para que todo lo que estamos hablando aquí hoy pueda suceder. Y realmente, y lo idóneo fuese que nuestros gobernantes temieran al Señor, que nuestros gobernantes de verdad le entregaran su vida por completo al Señor. Y la Biblia fuera puesta como algo que fuera natural en todos los lados. Eso fuera lo ideal. Y hasta que esto suceda, nosotros estamos orando, intercediendo, levantando muralla para cubrir nuestra nación y pedir misericordia, solidaridad de parte de nuestro Dios, para que no venga castigo, porque castigo merecemos. Merecemos destrucción por todo lo que estamos haciendo. Pero el Señor en su misericordia, que es tan bueno, no nos destruye, sino que nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y por eso oramos, y por eso hablamos, y por eso no nos cansamos, porque si somos pueblo de Dios, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos inmóviles, pasivos, no, sino que por lo menos la oración tiene que estar sobre el tapete de manera constante. Quiero traer una pregunta para que ustedes la contesten y es, ¿qué quiere Dios para ti, para mí, para usted? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros? No, definitivamente. Hay un debido proceso establecido en las Escrituras
Y yo pienso que el tiempo del pensamiento, de que bueno, busco la santidad y por eso yo me aparto y no me meto en política y no me mezclo en esto porque no quiero contaminarme. Y ese tiempo pasó. Hemos entendido que si somos pueblo de Dios, entonces tenemos que tener injerencia en las cosas públicas, porque es la única manera de nosotros, conforme al corazón de Dios, conforme al pensamiento de Dios, establecer una diferencia. Si entendemos que podemos ser instrumentos de Dios para traer una transformación a nuestra nación, como les digo, empezando por la oración, ya con el simple hecho de orar a favor de nuestra nación, nosotros estamos haciendo algo encomiable, algo que produce cambios, porque ¿qué estamos buscando, pastor? Producir cambios, que se produzcan cambios genuinos en la mente, como usted decía, y el corazón de los dominicanos. Amén, así es. Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó a su pueblo, yo escuchaba también eso. Yo recibí el llamado de Dios viviendo en San Pedro, que la mayoría de personas son evangélicas. Era raro no encontrar a alguien que fuera evangélico, o sea, mucho creyente. Pero también mucha gente enseñaba el tema de no te mezcles con esto, apártate, no opine, no pregunte, no nada de eso. Y una vez leí un artículo que me llevó a la palabra a estudiar 3 historias que hablaban estrictamente de lo contrario. Correcto. La vida de José, Daniel y Nehemías hablan de hombres que estaban en ciudades extranjeras, rodeados de paganismo, idolatría, inmoralidad, etcétera. Pero eran hombres íntegros e hicieron la diferencia. Porque en ellos estaba el llamado desde Dios y eran parte de un pueblo diferente. Exhibieron fidelidad allí y dieron fruto. O sea que sí se podía. Además que eran consejeros. Por lo tanto, aunque ese rey o ese político gobernante no estuviera en el camino, si uno de sus consejeros era un hombre de Dios, ellos le decían, no, espérate, no haga tal cosa, haz esto. Dime tú la respuesta. No te lo voy a decir, Señor. Vamos a orar a Dios y Dios la va a dar. Exacto. Y Dios dice esto, y Dios dice aquello. Y Dios dice, entonces uno se ve que eso sí es posible. Pero si el pueblo de Dios se apartara de toda la vida pública, política y de decisión, entonces ¿quiénes van a aconsejar a los hombres que están en el gobierno? Correcto. ¿Quiénes lo van a hacer? Correcto. Y tengo una respuesta para eso. Uno ve propulsores de la agenda aconsejando. Gente que no cree y no tiene temor de Dios aconsejando. Y por lo tanto, el consejo que sale de sus corazones, ¿cuál es? Exacto. Todo lo contrario a Dios. Todo. Y eso uno lo ve en la educación, en el uso del dinero público, en todo. Uno lo ve en todo. Entonces, la iglesia, el pueblo de Dios, está llamado también a hacer ese cambio. Así es. Y no porque seamos mejores, ni porque tengamos la verdad absoluta, como muchos podrán decir o argumentan en nuestra contra. No, nada de eso. Sencillamente es que hemos entendido que Dios es la vida, Yeshua es la vida, y donde Él está, hay vida. Y toda mortandad tiene que quitarse. Entonces, cuando entronamos a Yeshua en una nación, wow, es que todas las cosas empiezan a cambiar, porque lo de Él no son cosas simplemente intelectuales o de conocimiento, sino que su palabra es vida. Su palabra transforma los corazones. Entonces tú te das cuenta que un corazón amargado, un corazón lleno de ira, rebelde, conoce al Señor, empieza a estudiar la palabra, y empieza a cambiar de una vez por el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Entonces por eso anhelamos ver entronado en nuestra República Dominicana a nuestro Señor Yeshua, porque es la única manera de producir cambio permanente. En el siguiente capítulo. Entonces el maestro le decía 3 preguntas que todo seguidor debería hacer a su líder. Un líder debe amar a su pueblo. Usted como padre debe amar a su esposa, debe amar a sus hijos. Estamos frente a un nuevo orden mundial, estamos frente a una agenda, no podemos estar dormidos, tenemos que abrir nuestros ojos. Ustedes como padres, como creyentes en el Señor, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar atentos, porque hay doctrinas que van a ser inculcadas, hay decisiones que serán tomadas a menos que el Señor cambie el rumbo de cómo van las cosas.